¿Cómo están? Jóvenes de cuarto medio, educación ciudadana, también llamado formación ciudadana. Bien, jóvenes, nosotros, la clase anterior, estábamos viendo lo que significaba, ¿cierto? La representación, ¿cierto? De manera legítima. Estuvimos viendo también lo que significaba la cohesión social, la justicia, ¿cierto? El bien común. Eso es lo que estábamos viendo nosotros la clase anterior. Bien, formas de representación, etcétera. Eso fue lo que vimos nosotros la clase pasada. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a ver el concepto de democracia inclusiva, ¿ya? Democracia inclusiva. En esta oportunidad, entonces, vamos a hablar de este tema, ¿bien? La verdad es que este tema debiera más que hacer una clase, debiera ser una conversación, ¿cierto? Una conversación muy, muy, en el fondo, cercana con cada uno de ustedes en sus distintos cursos, jóvenes de cuarto medio. Esta debiera ser la forma, ¿ya? Pero bueno, por lo que ustedes todos saben, ¿cierto? Me veo en la obligación, ¿cierto?, de presentarla, ¿ya? Aquí debieran haber conversaciones, cierta interacción, etcétera. Es un tema de democracia inclusiva. Bien, más que nada otro concepto tiene que o debiera ser así, bien, pero debido a esta situación estamos complicados. Bien, cuando nosotros hablamos de inclusivo, lo que estamos haciendo es incorporar. Eso significa incorporar, incorporar a todos. Ya sabemos que la democracia es un sistema político, ¿cierto?, donde nosotros, de alguna otra forma, formamos parte del sistema, de este sistema, ¿cierto? Y que nos permite elegir o ser elegidos, ¿cierto? Bueno, la democracia, ¿cierto? Inclusiva es una necesidad constante, ¿cierto? Entre nosotros. Debemos fortalecerla, ¿ya? ¿Y cómo tenemos que fortalecerla? De manera inclusiva, es decir, todos, ¿ya? Para lograr, ¿qué debemos hacer? Para lograr esta democracia inclusiva, necesitamos variados principios. Entre ellos, por ejemplo, la libertad. Necesitamos, ¿cierto?, que exista libertad bajo estos conceptos. Igualdad, solidaridad, son principios fundamentales eh, para poder hablar de una democracia inclusiva. Si no existen, es imposible, ¿ya? La democracia en sí, por naturaleza, tiene que ser participativa, ¿ya? Y tiene que, en el fondo, ser construida por todos nosotros, de manera obviamente justa, ¿cierto? Eh, Totalmente inclusiva, que nos permita, en el fondo, superar los distintos problemas que tenemos, ¿ya? ¿Y qué problema tenemos? Tenemos muchos problemas como sociedad en Chile, por supuesto, y en el mundo también, ¿ya? Tenemos el problema de la pobreza, tenemos el problema de la intolerancia, tenemos el gran desafío de la desigualdad, una tremenda desigualdad. Tenemos el problema de la discriminación. Bueno, todos esos temas, todos esos desafíos ya implica esta democracia inclusiva, ¿ya? Eh, si no hacemos frente a estos principios, si no hacemos frente a estos desafíos, cada vez nuestra democracia, cada vez nuestro sistema político se va a ir debilitando más. Ya estamos débiles, así lo demuestran los estudios. Por lo tanto, es necesario que cada vez nosotros tengamos y hagamos hincapié en aquello. ¿Ya? Eh, la sociedad en sí, ustedes muy bien lo saben, es diversa, ¿ya? Eh, la sociedad en sí es distinta una de las otras, pero eso no significa que sea diversa, ¿cierto? Nosotros no seamos capaces, ¿cierto?, de escuchar al resto, ¿ya? No seamos capaces
de podernos darnos, en el fondo, las manos, ¿cierto? Para poder llegar a un buen entendimiento. Eh, Nuestros derechos son todos los mismos, por lo tanto es necesario incorporar a las distintas visiones, percepciones, expresiones, etc. Eh, y debemos respetarnos a las minorías, aunque a veces nos molesten, que la minoría dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, bueno, escuchémoslo igual, pues si es necesario que nosotros sepamos escuchar a las minorías. Yo sé que la grandes mayoría no hay problema entre ellas, pero como entes, ¿cierto? Como ciudadanos, tenemos que saber escuchar y respetar cuando alguien se encuentra en minoría, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Educar en tolerancia, en diversidad, en respeto, ¿ya? Es necesario sí o sí, ¿ya? Tenemos que ser capaces para desarrollar un Chile mejor, para desarrollar una sociedad mejor, para desarrollar un mundo mejor, ¿ya? La democracia no es solamente sufragar, la democracia implica todos estos elementos que le estoy señalando y que tienen que ver con la inclusión, ¿ya? La democracia inclusiva tienen que estar presentes, ¿ya? Por ejemplo, la equidad de género, ¿ya? Es decir, aquí tiene que haber una equidad, tiene que haber una cierta igualdad de género. Por ejemplo, no puede ser que, que los políticos sean solamente varones. Tiene que haber una representación femenina y una representación de otro tipo también. ¿Por qué no? ¿Ya? Forma parte de este proceso participativo llamado democracia, y democracia con apellido, democracia inclusiva. Tenemos que ser capaces de aquí, ¿ya? Eh, por lo tanto, la equidad de género es necesaria. La equidad eh, y la cohesión también tiene que ser en el ámbito social, tiene que ser económica, ¿ya? Cultural, etcétera. No puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de equidad económica, que las mujeres ganen en Chile cerca de un 40% menos en algunas áreas. Eso no puede ser, no, no es posible, ¿ya? Por intereses económicos la mujer gana menos que el varón. No es la área educativa, por si acaso, ¿ah? En eso yo doy fe. En el área de educación debe ser una de las pocas en donde el profesor varón puede ganar menos o lo mismo o igual que una mujer, ya que una profesora. Afortunadamente estamos eh, en un trabajo, ¿cierto? En una actividad educativa que nos permite cierta igualdad, por lo menos económica, ¿cierto? En este ámbito. Bien, no así en otras áreas, ¿no? En las áreas productivas, en donde en el fondo no hay equidad económica, ¿ya? Y debiera haberla, ¿ya? Hay que desarrollar esa área. Eh, en Chile, como se observa y se visualiza en gráficos que yo lo invito a ver en el texto, ¿cierto? Hay una desigualdad económica de manera importante. ¿Ya? Eh, las representaciones también son disímiles, también son distintas. Es necesario como sociedad, ¿cierto?, en la cual nosotros vivimos y nos desarrollamos en esta conversación virtual que estamos desarrollando, seamos capaces de estos desafíos, de mejorar estos desafíos como sociedad que somos, jóvenes de cuarto medio. Ustedes van a salir a esta sociedad y tienen que ser capaces de incorporar, incluir estos elementos en su desarrollo profesional en su momento y en su desarrollo personal, ¿ya? Eh, Jóvenes de cuarto medio, frente a esta conversación que hubiese sido mucho más rica, por supuesto, conversar con ustedes, no me queda otra cosa que plantearle el tema, ¿cierto? Señalárselo y que es necesario como sociedad mejorar como tal. Yo sé que se ha intentado mejorar, hay leyes de por medio que así lo señalan, pero falta mucho aún por realizar. Es un desafío para ustedes, jóvenes, que están saliendo de cuarto medio, es un desafío para todos nosotros,
y no me cabe duda que en algún momento, en algún instante, tendremos que desarrollarlo en conjunto. Bien, jóvenes de cuarto medio, un gusto haber estado en esta clase reflexiva con ustedes. Eh, Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Bien, un gusto, un abrazo, cuídense.